La 4T cumplió uno de sus sueños más anhelados: desaparecer los organismos autónomos, desaparecer la vigilancia, la transparencia, la rendición de cuentas. Justificaron su desaparición en un tema de ahorrarnos dinero. No es cierto, el ahorro es mínimo. Es una venganza, porque estos organismos contribuyeron a que se conocieran algunos de los grandes escándalos de corrupción del régimen. Y eran organismos que ellos mismos apoyaban cuando estaban en la oposición, y ahora resulta que dicen que son lo peor para el país. Los organismos autónomos se crearon no para acabar con los monopolios privados. ¿O qué ha cambiado? No, era para evitar que las empresas del Estado, particularmente Pemex y Comisión Federal de Electricidad, fueran reconocidas como empresas públicas y no como monopolios. COFESE se ha dedicado a parar a las empresas públicas. Entonces ahora dicen, ¿no?, que los organismos autónomos es quitar pluralidad, que ahora va a haber un gobierno autoritario. Claro que se va a seguir regulando, pues esa es una de las grandes tareas del gobierno, pero es una visión completamente distinta. Acabar con la corrupción, con los privilegios. Qué diferente suena la presidenta Sheinbaum. Parece que se le olvida que el propio López Obrador apoyaba al INAI y a los organismos autónomos. En 2012, cuando era candidato a la presidencia, se comprometió en su proyecto alternativo de nación a fortalecer al IFAI, que es ahora el INAI, es lo mismo. Claudia Sheinbaum fue una de las personas que le ayudó a escribir este documento. Y luego en la campaña presidencial de López Obrador en 2018, lo mismo. Se comprometió a mantener la independencia de los organismos autónomos. Y ya cuando llegó a la presidencia, todo cambió. Se les olvidó cómo impulsaban estos organismos autónomos cuando estaban en la oposición, cómo decían que eran importantísimos contrapesos democráticos para vigilar las labores del gobierno. Ahora que son gobierno, no quieren que nadie los vigile. Amnistía Internacional criticó la eliminación de los organismos autónomos que aprobó ayer el oficialismo. En particular, rechazó la decisión de desaparecer el INAI, el Instituto de Transparencia. En X puso: esta medida afecta la transparencia, pone en riesgo la privacidad y dificulta el acceso a información pública imparcial y de calidad. Destacó que habrá menos imparcialidad, ya que las mismas instituciones podrían negar información que les afecte, vulnerando derechos de ciudadanía, periodistas y activistas. Porque ya sabemos que en estos regímenes autoritarios, si tú criticas, si tú cuestionas, si tú te metes, como les gusta decir a ellos, con los altos mandos, hay venganza. ¿Y por qué entonces lo apoyaban hace apenas unos años? O sea, si eran todos estos organismos del mal, ¿por qué los impulsaron tanto en su creación? ¿Los apoyaron tanto? Mentiras, hombre. Lo digo con todo respeto, ¿eh? Pero bueno, vamos poniendo los puntos sobre las sillas, porque pues, si no los ponemos aquí, ¿dónde? ¿Oh? Y todo lo demás pasa a manos del gobierno. Ahora el gobierno es el que va a decidir quién es pobre y quién no es pobre, y cuántos son los pobres. El gobierno es el que va a decidir qué información se da a conocer y qué información no se da a conocer. El gobierno es el que va a decidir si lo está haciendo bien con la educación de los niños o si lo está haciendo mal. Qué padre, ¿no? Imagínense que todos en nuestros empleos fuéramos los únicos que dijéramos si lo hicimos bien o lo hicimos mal. Que no hubiera nadie que nos evaluara, que supervisara, que coordinara. No, nadie. Simplemente, no, pues yo digo que lo hice bien. Y yo decido qué revelo y qué no revelo. Mire, se ha hablado mucho de que al Poder Judicial, este gobierno, ese régimen de López Obrador y Sheinbaum, lo terminó asesinando por los malos modos de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. Y le echan la culpa que Norma Piña era muy radical y era muy dura, y que por eso entonces el presidente acabó con el Poder Judicial. Que si hubiera habido otro Saldívar, ¿no? Es decir, otro que estuviera bajando la cabeza y besándole los pies al presidente, no hubiera pasado esto. Si hubiera mantenido el Poder Judicial, pues mire, lo que pasó ayer es una prueba de que no.
Porque el INAI no tuvo ninguna actitud contestataria con el presidente, buscaron diálogo, se acercaron, todo. ¿Qué le digo? La Comisión Federal de Competencia, el IFETEL, la CRE al inicio del sexenio de López Obrador. López Obrador quiso sacar a la mitad de la CRE, ni opusieron resistencia. Se fueron solitos, renunciaron, tomó control el gobierno de la CRE. Es decir, esto nos demuestra que en el fondo no tiene que ver con Norma Pi. Este era el plan original. El plan original es usar la democracia para llegar al poder y una vez estar en el poder, destruir la democracia. Porque aquí y en China, digan lo que digan los fanáticos del obradorato, aquí y en China, cuando aniquilas el poder judicial, eso va contra la democracia. Cuando aniquilas los organismos autónomos que se encargan de vigilar el poder, eso acaba con la democracia. Cuando resulta que tú mismo vas a ser el que vigile y el que dice qué se publica y qué no se publica, lo decíamos el otro día, esto es la venganza del régimen por todos los escándalos que se divulgaron gracias al Instituto de Transparencia. Todos los escándalos de corrupción de los hijos de López Obrador, lo de Segalmex y muchos más. A Claudia Sheinbaum también le tocó cosas que tienen que ver con la línea 12 del metro, con lo de la caída del Repsamen. Es la venganza. La presidenta Sheinbaum se refirió a la desaparición de los órganos autónomos. Reiteró que su plan es que con esto se acabe la corrupción, los privilegios y se ahorre dinero. Porque dice que para eso fueron creados los organismos autónomos. Yo estoy seguro que si el INAI no hubiera contribuido a la transparencia de este país, por cierto, salió el otro día, circuló muchísimo en redes sociales cuando el Morena tenía entre sus planes de gobierno en elecciones pasadas, no en esta, fortalecer al INAI. Creo que para la de López Obrador de 18. ¿Por qué? Porque López Obrador estaba encantado con el INAI cuando era oposición, porque le permitía tener acceso a la información. Escuche a la presidenta Sheinbaum. Esto es una hipocresía, O sea, se lo digo así con todas sus letras. Esto es una hipocresía que empezó con López Obrador, continuó con Sheinbaum y la tienen todos los morenistas. Les encantaba el INAI cuando estaba en la oposición y cuando empezaron a hacer gobierno les empezó a incomodar y ya se enojaron, ya lo quisieron desaparecer. Todo lo demás son cuentos, porque ni significa tanto dinero, ni que las empresas privadas porque todo eso son cuentos. Esta es la venganza, porque ya sabemos que en estos regímenes autoritarios, si tú criticas, si tú cuestionas, si tú te metes, como les gusta decir a ellos, con los altos mandos, hay venganza.